Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Váyanse conectando. Si ya estás conectado, le puedes dar me gusta y compartir. Perdón. Hola, ¿cómo están? Perfecto. Muy bien. Denle me gusta y compartir, porfa, para que la notificación le llegue a más gente, ¿ok? Voy a poner acá para leer sus mensajes. Hola, JJ. Auri, voy a ver acá. Veo más cerquita, ¿ok? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a ingresar aquí para ver sus mensajes. Perfecto. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estás, Adelaida? Perfecto, muy bien, eso. Denle me gusta y compartir así para que la notificación le llegue a más gente, ¿ok? Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. El anterior live que hice no se los pude colocar en el canal en YouTube porque me salía error y la grabación no quedaba. Sí, voy a revisar hoy si es que ya está y voy a bajar el anterior, pero esperemos que sí. Ok, ya han sido como 2 veces que me ha pasado lo mismo, así que hay que tener un poquito de paciencia. Por eso me gusta avisarles, ok. Gracias, Samir, buenas tardes. Vamos a seguir hablando de estos temas que son más allá de que realmente te van a enseñar a manifestar, quiero que vayas tomando conciencia acerca de lo que son estos conceptos para entender cómo funciona este sistema de la luz, por así decir. De hecho, en Cábala, porque están, para la gente que está viendo esto por primera vez, estoy empezando a hablar bastante acerca de la Cábala, ¿ok? Obviamente entender la Cábala desde el lenguaje, creo que es para gente bastante, o sea, es decir, que hay que hacerlo muchos años, ¿verdad? Pero existe un canal, si quieren ustedes vayan allá a revisar, que se llama Cábala Aplicada y te explica mucho acerca de cómo aplicar la Cábala directamente a tu vida. Me encanta porque si bien son videos bastante largos, son temas de estudio, ¿verdad? Y lo bueno de la Cábala, que ellos dicen que es una metodología que cuando tú entiendes cómo funciona el sistema de la luz, Dios, como le quieras llamar, obviamente no hay forma de que no te funcione. Yo lo he podido comprobar en todas las cosas, ¿sí?, en las que he estado aplicando, pero se trata de verdad de darse cuenta. Hablaba con varias personas la anterior semana y varios de ellos todavía no entendían algunos conceptos a pesar de haber visto los talleres, porque dije cosas como, y en realidad lo único que estoy haciendo es contarles mi experiencia, porque inclusive entendiendo la cábala se les va a hacer lógico por qué vienen las leyes de atracción, de asunción y todo esto, ¿sí? Dentro de la cábala, vamos a ver si hay alguna pregunta, no. Dentro de la cábala, ¿sí?, se habla del concepto de la luz y la vasija. Y esto es algo que quiero explicarte para que puedas ir entendiendo, ¿ok? Ellos dicen que en un inicio, es decir, en un principio, solo existía la luz, que sería lo que nosotros conocemos como Dios. Y lo que él quería es dar toda su luz y crea un recipiente que sería una vasija. Entonces, de acá parte toda la historia de la Kabbalah. La Kabbalah en realidad es solamente la metodología, el enseñarnos cómo funciona este sistema de la luz, para que una vez que lo podamos precipitar, veamos manifestado eso que queremos en nuestra vida. Al ser esta la forma de inicio, ¿sí?, que la luz en un principio era el todo, que entendemos esa parte, y la vasija, acá es donde hubo un problema, que la vasija también quiso ser como la luz, no solamente recibir, sino dar. Entonces ahí empieza el quiebre, que para la gente científica se conoce como el Big Bang, ¿ok? Pero la Cábala llama que fue la ruptura de la vasija en miles, millones, millones de pedazos, que esos todos somos nosotros. Y esa vasija, como ya tenía la luz incorporada, pues aún ahí, en cada vasija, tenemos luz y cada uno de nosotros somos una vasija. Según la Cábala, nosotros venimos a hacer una corrección, a corregir, es decir, es un tikkun. Sí, ellos le llaman tikkun a la corrección. Entonces, cada uno de nosotros está aquí haciendo un tikkun, una corrección, y este tikkun cada uno lo puede hacer como decida, es decir, lo puedes hacer sufriendo con dolor o lo puedes hacer por entendimiento, que es donde la persona empieza a tomar conciencia y obviamente empieza a modificar la vida que tiene. Ahora, esta luz
que conocemos como Dios, ellos le llaman luz simple, y la luz, que esto tiene mucho sentido para mí, la luz solamente alumbra donde tú quieras ir. Es decir, no es que existe un Dios bueno o malo, como hemos creído durante años, sino que esta luz que conocemos como Dios solamente puede alumbrar el camino que uno decida. Es decir, si yo decido sufrir, pues eso es lo que voy a ver en mi vida. Si decido estar bien, eso es lo que voy a ver en mi vida. Y así con cada cosa que uno escoge. Ahora, ¿cómo empezamos a aplicar? Porque en realidad lo más importante, podemos ir aprendiendo, pero la idea es ir aplicando y entendamos un concepto, ¿sí? A veces veo muchos mensajes de gente que dice, no, lo que pasa es que yo asistí a tal taller, y no lo digo específicamente por mí, ¿ok? Sino que, o sea, en realidad, en general, la gente viene de varios talleres o de haber intentado hacer varias cosas. Personalmente, yo hace muchos, muchos años, yo manifiesto muchas cosas. Todos lo hacemos. En realidad todos somos expertos en manifestar, pero la mayoría de las personas están manifestando o actualizando cosas en su vida que probablemente no quisieran ver, y eso es lo que más ven en su vida, ¿no? Entonces, lo que queremos es entender cómo utilizamos esta luz que es Dios o conocemos como Dios para que pueda actualizar en nuestra vida, ¿sí? Para que veamos en nuestra vida manifestada o actualizada o precipitada toda esa vida que realmente nosotros queremos. Entonces, aquí empiezan los conceptos que para mucha gente, ¿sí?, le parece justo o injusto y no está de acuerdo. Pero al final, si tú eres una persona, hola Eugenia, ¿cómo estás? Si tú eres una persona que realmente quiere cambiar su vida, vas de verdad absorbiendo la información y empiezas a hacer conciencia, te puedo asegurar que tu vida va a cambiar, porque esto no es tanto de repetir afirmaciones, que no estoy diciendo que sea malo, por cierto, puedes seguirlo haciendo y no hay ningún problema. El tema es que cuando uno toma conciencia, ¿sí?, entonces en realidad va a empezar la corrección, ¿no? Porque estamos para eso, para corregirnos. Ahora, acá ya lo había mencionado hace 2 talleres, que la mayoría de las personas, hola Ángeles, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Doris? Tenemos un problema. Yo miren, cada día que de verdad despierto, vengo años estudiando metafísica, o sea, si hay alguna ley que se ha inventado, pues no sé, porque tal vez ya la he revisado, porque vengo años estudiando metafísica, el tema de leyes, constelaciones, regresiones, absolutamente todo, con el objetivo de buscar. No sé si tú te has preguntado en tu vida, ¿para qué estás acá? Y esa fue una de las preguntas que yo tenía desde hace muchos años, porque al final podemos empezar a manifestar, y esto es algo que yo siempre le digo a la gente cuando paso algún curso, taller con ellos, que el verdadero objetivo de la vida, más allá de la manifestación, porque obviamente queremos una vida mejor en cualquier área en la que decidas que es perfecto, ¿sí?, tenemos que empezar a crear conciencia, porque si no seguimos en el mismo círculo vicioso dando vueltas. Entonces, a raíz de esto, tantas cosas que empecé a vivir, desde manifestaciones, con ley de atracción, de asunción, pero realmente cosas que son espectaculares, ¿no? De hecho, si quieres escuchar más acerca de mi testimonio, te puedes ir a mi grupo gratuito de Facebook, que está en el link de mi bio, y escuchar desde el primer taller que di. Pero tengo muchísimos testimonios ahí, no solo de dinero, sino de varias cosas. Pero cuando empecé a entender y empezar a escuchar estos conceptos de la Cábala, que en realidad todo esto es canalizado, ¿sí?, pero de hace años, ¿no?, que ha sido una información que inclusive ha tenido que ser resguardada porque asesinaban gente cuando se daba a conocer la Cábala, sobre todo en la era industrial, que es donde las industrias quisieron que la educación fuera para crear gente que pueda trabajar para ellos, por lo cual la Cábala fue una información totalmente oculta. De hecho, la gente todavía hoy tiene paradigmas con esto, cree que la Cábala es parte del ocultismo, pero en realidad es oculto porque a veces la gente no lo puede entender, o como dicen, la información es la misma, pero depende del nivel en el que la persona esté, y por eso es importante escuchar y tomar atención y darse cuenta. Sobre todo, es un tema de empezar a darse cuenta y a crear conciencia para empezar a modificar la vida. Pero como te decía, la simple aplicación empieza a modificar tu vida a tu favor si realmente empiezas a ser consciente de esto, ¿ok? Entonces, como les estaba diciendo, ya en un anterior taller
hace dos creo, sí, hablé de que el gran problema, según la Cábala, y de hecho cuando entiendes el concepto y lo vas haciendo de manera consciente en tu vida, te vas a dar cuenta que es real, ¿ok? Dice que el peor, o sea, lo que separa que nosotros podamos manifestar o actualizar la luz que nosotros podemos utilizar, que es Dios, que conocemos como Dios, es el egoísmo, ¿sí? Y entonces ahí es como que mucha gente dice, no, ¿cómo? Pero es que yo no soy egoísta. Y les voy a explicar el por qué, ¿sí? Primero, tenemos que entender que hay un solo propósito con el que venimos, según la Cábala, lo cual me cuadra, y si la información te resuena, probablemente es porque de verdad esto ya es para ti. Que tenemos un propósito en la vida, y el único propósito es, bueno, claro que venimos aparte a corregirnos, pero venimos a ser como Dios. Recuerden que, como cuentan en el inicio, era la luz y la vasija, y entonces solo hay una luz, esta luz simple, ¿sí?, que sería Dios para varios, y la vasija, que son miles de pedacitos que somos todos nosotros, que por eso llegamos a ser uno solo. Y como nosotros vinimos a ser luz, es decir, a ser como la luz, como Dios, pues el objetivo y el único propósito que tenemos en este mundo es dar. ¿Ok? Y entonces cuando uno empieza a dar y a parecerse más a la luz, cada vez su vasija se hace más grande, por lo cual cada vez la persona puede recibir más. ¿Sí? ¿Y por qué se dice que el egoísmo es lo que hace que no tengamos? Ellos le llaman clipá, ¿sí?, que sería como la cáscara, lo que va generando más clipá, que sería egoísmo. O sea, ellos incluso hablan de las frutas, que su cáscara sería su clipá, porque el verdadero fruto estaría dentro, pero todo tiene un clipá, que la mayoría de la gente conecta con esa clipá, con la parte egoísta, ¿sí? Porque, o sea, si vemos lo que es materia, sería el clipá de la persona o de cualquier cosa que vemos en el exterior. Pero cuando hablamos de egoísmo es porque en realidad todo lo que queremos siempre está dirigido hacia uno mismo. Entonces, por eso tiene una premisa que es que siempre te tienes que hacer las preguntas correctas, ¿sí? Entonces, las preguntas como, por ejemplo, ¿para qué me pasa esto? O sea, ¿o qué tengo que aprender de esto? Y no en forma de queja, ¿sí? Porque la mayoría de las personas están, ¿por qué a mí? ¿Por qué la vida es tan injusta? Y ojo, que este concepto lo vamos a tocar enseguida para que vayas creando más conciencia acerca de eso. Pero cuando tú quieres conseguir algo en la vida, no importa si es dinero, relaciones, lo que fuese, ¿sí? Normalmente uno actúa desde lo que quiere. Y es ahí donde estamos actuando desde el egoísmo. Por eso es que la luz no puede manifestarse para nosotros. Entonces, cuando hay egoísmo, por ejemplo, quiero dinero. ¿Por qué? Porque necesito para tal cosa, porque quiero para tal cosa, para esto. O sea, todo es porque quiero. Ahora, no estamos hablando de que no puedas tener eso que quieres, sino de el cómo la persona dirige esa luz. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la persona empieza a pensar en el otro, ¿sí?, entonces, en vez de pensar, quiero tal cosa, que al final el objetivo o el resultado vamos a entender que va a ser el mismo, ¿sí?, es pensar, ¿qué hago para dar más? Por ejemplo, si tienes un negocio, pensar en el cliente. Si estás en un empleo, pensar en dar el mejor servicio. ¿Okay? Entonces, eso hace que tú como vasija empieces a crecer. Y eso es lo que te permite empezar a tener mayor abundancia en cualquier área de tu vida. En Cábala también se habla acerca de que la luz, hay 72 nombres de Dios que utiliza la Cábala, ¿ok? No voy a entrar en detalle de todo esto porque obviamente yo también estoy estudiando, pero sí lo que quiero es empezarte a dar todo, absolutamente todo lo que yo ya he podido absorber, además que lo he practicado, que por eso además vengo de tiempo a venir y bajar cosas, pero aún así han sido días extraordinarios de crear no solo conciencia, porque uno puede decir, ay, es que estoy creando conciencia. No, conciencia y cambios en mi realidad espectaculares, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que ellos hablan de la luz, ¿sí?, de la luz simple, que así como explicaba en el doble cuántico, en el doble de Jean-Pierre Garnier Mallet, ellos aseguran que la información viene de dos lugares, que puede ser de la luz o de la información del cuerpo. Y el cuerpo, según la Cábala, es el animal donde vivimos, que esto, bueno, es verdad para todos, ¿no? O sea, es decir, nosotros sabemos que vivimos en un cuerpo que es el de un animal que efectivamente ha evolucionado, pero
¿sí? Que si nosotros empezamos a tomar la información de este cuerpo, pues obviamente lo que vamos a elegir no es que no va a darnos algo de resultado, simplemente que nos va a crear más problemas, porque la información no viene de la luz, viene del animal en el que vivimos. Ejemplo, ¿sí? Cuando alguien quiere comerse, vamos a suponer que alguien está a dieta, que de hecho ese es mi negocio en el que enseño a bajar de peso, pero vamos a poner ejemplo, sabe que hay algo que no debe comer y la persona está ahí como que, es que muero por comer esto, muero por comer aquello, ¿entienden? Y cuando le dan cabida al animal en el que vivimos, entonces la persona termina dándose los atracones o come lo que sabe que no debe comer, por lo cual la satisfacción o esa felicidad es pasajera, le dura poco, ¿ok? Pero después se va a sentir peor. Lo mismo pasa cuando le prestas atención al cuerpo o haces caso de la información al cuerpo en cualquier cosa. Por ejemplo, estás por cruzar en el vehículo y el semáforo, alguien te cruza y te grita para variar, ¿no? Y tú le quieres contestar. Sí, puede ser que le contestes porque es un impulso. Normalmente los impulsos vienen más del animal. Entonces, al reaccionar, puede ser que luego te genere un problema. Te sentiste bien porque le gritaste, pero eso puede ocasionar un problema, por lo cual luego la gente se siente peor. Y es ahí donde tenemos que empezar a diferenciar de dónde estamos nosotros recibiendo la información, porque obviamente el tema de poder hacer caso al animal es que le estamos dando energía y hemos venido a este mundo a reinar, a ser, porque nosotros somos, en Cábala dicen alma, ¿sí? Pero puedes decirle cuerpo energético como tú quieras, ¿sí? Pero en realidad nosotros estamos viviendo dentro de este cuerpo humano o dentro de este cuerpo que es el cuerpo de un animal y tenemos que reinar sobre él y no viceversa, ¿sí? Y cuando hablamos de egoísmo, ahora voy a empezar a leer, ¿ok? Sus preguntas, pero si hay algún mensaje que esté fuera de lugar, o sea, no fuera de lugar, me refiero a que no tenga nada que ver con esto, no lo voy a contestar. Entonces, cuando hablamos de egoísmo, ¿sí? Cuando hablamos de egoísmo, estamos hablando de que siempre la persona está pensando en uno y no en dar, ¿ok? A ver, veamos por ejemplo sus preguntas. La dieta del lagarto es buena, ok, esa no la voy a contestar porque estamos, por cierto, esto es un taller dirigido a gente que quiere. No es algo que si, por ejemplo, tú estás acá y esto no te agrada, lo único que te pido es que pases de largo, simplemente. Eso se llama también un tema más de criterio, ¿verdad? Entonces, si estás acá, es porque probablemente te interesa la información acerca de cómo mejorar. Ese es el objetivo de mi perfil. Y si no te agrada, está bien, porque cada quien está en su proceso. Simplemente te invito a que puedas pasar de largo y seguir divirtiéndote, porque hay varios videos, ¿ok? Gregorio dice, ¿por qué no vivir normal sin ningún estrés con tantas nuevas filosofías? Primero, esta no es una filosofía, ¿no? Entonces, y no es nueva. De hecho, la Cábala es el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros sobre todo, que vienen de miles de años, así que no es nada nuevo, ¿ok? Pero como te decía Gregorio, si tú quieres vivir normal, sin ningún estrés, no te preocupes, pasa de largo. Esto es, yo tengo un grupo en el cual obviamente trabajamos y yo les voy dando información porque es gente que quiere aprender, así como yo lo estoy haciendo, ¿ok? Así que les hablaba acerca del egoísmo, ¿sí? La gente está en este proceso de pensar en sí, por lo cual ve una vida en la que no tiene abundancia, malas relaciones. Entonces, todo esto del egoísmo es algo que nos tenemos que empezar a preguntar, ¿para qué estamos haciendo las cosas? Por ejemplo, ¿para qué quiero el dinero o para qué quiero esto? Y es ahí donde vas a empezar a conectar con la luz de ese deseo y eso te va a permitir que puedas manifestar, ¿ok? A ver, vamos revisando más. Fernanda dice, ¿podrías poner este video luego para verlo otra vez ya que llegué tarde? Sí, aunque recién hemos empezado, pero voy a intentar descargarlo ahora. En el anterior me salía error y por eso no lo hacía, ¿ok? Elizabeth, gracias por compartir. Pues, es con mucho gusto, ¿sí? Ok, entonces, hablemos ahora acerca de cómo empezamos a manifestar aplicando los conceptos más básicos que te voy a dar, que yo he podido aplicar acerca de la Cábala, ¿sí? Con gusto, Elizabeth. Lo primero,
reconocer que si hay egoísmo en lo que estás deseando, ¿sí? Solamente no es que tengas que cambiar el deseo. Vamos a suponer, tú quieres X cantidad de dinero, quieres mejorar tu relación. No cambias el deseo. Lo que cambias es la forma en la que te estás enfocando. Vamos a suponer, ¿para qué quieres los $10,000? ¿Sí? Porque mucha gente está como que es que necesito el dinero para pagar mi alquiler, para hacer esto, porque tengo que comprar, y todo es para él. Entonces al final puedes no modificar el deseo, pero ahora vas a empezar simplemente a pensar. Si tienes un trabajo o un negocio, la fuente de ingreso que tú crees que es la que te genera los ingresos, pues ahora empiézate a preguntar, ¿qué más puedo hacer para dar, para mejorar, para que el otro reciba un servicio o un beneficio? No necesariamente tiene que ser algo que te cueste económicamente, pero algo que le sirva al otro, ¿sí? Que le sirva al otro para que pueda generarle un valor agregado. Por lo cual, el momento en el que tú estás dando, y no necesariamente con el objetivo de voy a dar a ver si me compran, no, de verdad el dar tiene que ser real, ¿sí? Es decir, doy porque quiero dar, no porque voy a dar a ver si así me compran, no, doy porque quiero dar, de verdad, y hacerlo con todo, es decir, das lo mejor de ti en eso que vas a dar. Y eso aplica para todo. Por ejemplo, las relaciones. ¿Por qué la gente se separa o tiene conflictos? Porque hay la incapacidad de percibir al otro, es decir, egoísmo, porque la persona está pensando en que es que yo quiero que me quieran, me atiendan, me hagan, pero en vez de eso podría tener la relación que quiere o que sueña si es que pensara en qué tengo que hacer para hacerle feliz al otro, qué tengo que hacer para darle algo que le agrade, ¿me entienden? Y entonces la figura cambia y obviamente, ¿por qué funciona? Porque cuando tú empiezas a dar, estás conectando con la luz que eres, porque realmente somos luz, es decir, sí somos el Dios. Esa parte de nosotros que vive acá, que de hecho hay una afirmación que te sirve, si quieres utilizar, que siempre ayudan, es yo soy el Dios, yo soy la presencia de Dios en esta tierra, ¿ok? Así que si gustas esa afirmación te va a servir muchísimo. Y también yo soy un receptor de la información de la divinidad. A mí me sirve esa demasiado, porque cada vez que me hago alguna pregunta, sobre todo cuando tengo que hacer o resolver algo, tomar una decisión en mi negocio, ¿sí? Entonces es ahí donde yo de verdad pido mucha información. Y eso es lo que me ha permitido de verdad no solamente poder tener muy buenos ingresos, sino tener tiempo libre y empezar a hacer tantas cosas que siempre he querido, ¿no? Pero, o sea, yo hace años soñaba con tener tiempo libre. Deben ser ya como 4 años, ¿sí? Que yo vivo prácticamente haciendo negocios en línea. Y cuando empecé, por lo menos en mi país, en Bolivia, hace 4 años, todavía la gente no tenía eso, o sea, es decir, no estaba tan fuerte. Esto empezó más cuando se vino la pandemia y todo eso, ¿verdad? Pero hace 4 años, todavía el tema de hacer las cosas virtual, por lo menos en Bolivia, no era algo común. La gente dudaba si es que realmente iba a depositar, iba a tomar un servicio, pero aún así, a pesar de, yo hacía todas estas preguntas muchas veces sin entender, pero las hacía directamente a la divinidad. Siempre pedía información, ¿sí? Para salir del hueco donde me había metido, pedí información y también tenía la certeza de que iba a ser así, porque obviamente tenía la fortaleza de algo que quería, porque el deseo es algo que sí nos mueve a que podamos empezar a tener las acciones. Ahora, lo que quiero es tener la información de la luz para que obviamente pueda manifestar eso y que eso que perdure en el tiempo y que además me traiga más satisfacción y no lo contrario, ¿ok? Así que tenemos que empezar a revisar esta parte egoísta que tenemos muchas veces, no muchas, la mayoría, les digo honestamente, y no nos damos cuenta, o sea, la gente a veces no se da cuenta, ¿sí? Porque normalmente ese egoísmo es el ego, ¿ok? Es esa parte delgada que divide y que protege la parte de la luz con nosotros. Según el ego, está protegiéndonos, pero por eso a menos egoísmo tenemos más acceso a la luz. Entonces, esto se trata de dar, y no por dar, no es que no vas a recibir, claro que vas a recibir. O sea, esto es
todavía mucho más sencillo, porque si tú te estás ocupando de dar, pues la luz se está encargando de llenarte, porque recuerda que somos una vasija, por lo cual si tú estás dando, simplemente dando, entendiendo que para eso vinimos a este mundo, estás dando, pues la luz te va a empezar a llenar en todas las áreas, así que es abundancia en todas las áreas. Y como hay menos egoísmo, pues tu vasija crece, por lo cual empiezas a recibir más y con mayor facilidad, ¿ok? Nails Quinteros, te quiero para mi manager. Bueno, se puede, yo creo que podemos charlar, ¿ok? ¿Tienen alguna consulta específica que quieran hacer acerca de esto? Realmente les digo, la cábala son temas súper profundos. Esta semana que viene, estén atentos a mi TikTok porque voy a lanzar un curso, vamos a hacer en un grupo privado, ¿sí? Va a ser con donación voluntaria y si de hecho de verdad no tienes, pues no te preocupes, igual puedes suscribirte. Va a ser con donación para que todos los que, la mayoría de la cantidad de gente que quiera suscribirse a estos cursos lo pueda hacer. Vamos a hacer unos 2 días de taller para tocar temas específicos y profundos donde realmente puedas tomar conciencia y empezar a hacer cambios en tu vida que te permitan ver resultados, ¿sí? Porque no necesitas esperar mucho tiempo, necesitas hacer el cambio y los resultados los vas a empezar a ver en ese momento. Y esa es la maravilla también. Ángeles, dices, ¿cómo puedes eliminar creencias limitantes? No estoy segura si esta pregunta la respondí en el anterior taller, pero hay algo que tenemos que entender, ¿sí? Sé que venimos con toda la información, así como vi un comentario anterior de filosofías y entiendo. Puede ser que la gente esté cansada de ver todo eso, pero ¿sí? Cuando una persona está buscando realmente la luz o esta divinidad, no se cansa. Cuando la gente solo está buscando un deseo propio de satisfacción, se aburre. Por eso es que la gente anda cansada, porque solo quiere utilizar la información para sus propias, o sea, su propia satisfacción. Y no estoy diciendo que eso esté mal o bien, no. Pero eso lo único que hace es que la persona escoja el camino de dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque sin luz no es que no vas a lograr nada. Probablemente logres poco, pero con sufrimiento o con dolor, porque esa es la otra, que vas a tener que pasar sí o sí. Ve el común de la gente. ¿Cuánta gente ves sufriendo? Por dinero, por relaciones, por enfermedades, cualquier cosa, porque eligieron el dolor. Y no es que no tengan la opción de estudiar. Ahora, ¿por qué menciono esto para responder el tema de eliminar creencias limitantes? Porque el tema de las creencias limitantes es algo que tenemos que sacar de nuestra cabeza. O sea, lo primero que debieras eliminar es creer que tu situación está así porque tienes creencias limitantes, porque no es por eso que está así. Porque una persona puede tener 100,000 creencias limitantes y cambiar en un instante y no necesitó reprogramarse nada. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vivimos, que hemos pensado que esas creencias son las que nos han estancado, no es verdad, ¿sí? Las creencias que uno adquiere simplemente son experiencias que tiene. Lo único que tenemos que entender es que no quiero luchar contra las creencias que tengo. Lo único que tengo que hacer es madurar. O sea, es decir, me fue mal en algo, ok. ¿Por qué me fue mal? ¿Porque creí que estaba mal o realmente analizo qué hice que estaba mal? O mejor analizo qué es lo que hago ¿qué hago para que me vaya bien? Lo que pasa es que hoy tenemos todo este conjunto de información que a veces queremos pensar que son mis creencias que no me dejan avanzar, cuando no es verdad. O sea, efectivamente todos tenemos creencias, pero esas creencias se destruyen en el momento en el que uno decide. ¿Por qué? Más que destruirse, se quedan como información de algo que hiciste. Solamente que la persona, cuando vive en el victimismo, le gusta girar para atrás y ver su vida y pensar es que mis creencias o mi vida, porque en el victimismo es más fácil tener una excusa de por qué no me salen las cosas, a simplemente decir, perfecto, la cagué, y ahora, porque la cagué, porque hice mal esto, y obviamente todas esas creencias que creemos que son limitantes simplemente son miedo, y el miedo es ausencia de amor, ¿verdad? Entonces, lo único que requerimos es tener la fortaleza de decir, ok, estoy harta de esto, del área que quieras en tu vida, y voy a hacer lo que tenga que hacer. El tema es que la gente no quiere hacer. Ese es el tema. Porque
entendemos que hay todo este tema de creencias que si tú repites, que de hecho es verdad, ¿sí? En neuroplasticidad se ha demostrado que redes neuronales nuevas se pueden crear a partir de repetición de creencias, hábitos. A partir de 21 días se crean nuevas creencias, es verdad. Pero la gente quiere solamente repetir y no hacer un cambio físico, y eso no es posible. ¿Por qué? Porque vamos a entender que incluso hablando en planos, primero está el pensamiento. Estoy hablando de planos resumidos, porque obviamente si entendemos cómo viene la luz es más profundo, pero entendamos en esto. En resumen, primero es un pensamiento genera una emoción y una emoción genera una acción, por lo cual la acción y la emoción son automáticas, ¿sí? Entonces, lo único que necesito, ¿qué es? Cambiar el pensamiento. Ahora, aquí tengo otro dilema. El pensamiento no lo pienso yo. La información me llega de dos lugares, o de la luz o del animal en el que vivo. Entonces, yo solo tengo que escoger qué pensamiento le voy a hacer caso. Es como si a ti te llamaran dos amigos y te dicen, oye, vamos acá o vamos allá. Y tú solo tienes que escoger. Pero a la gente le gusta escoger por impulso, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta. Las creencias que creemos que son limitantes porque seguimos creyendo que son limitantes. ¿Por qué? Por la vida que hemos tenido. Pero si revisas en tu vida atrás, deberíamos agradecer cómo hemos vivido, porque si no hubiéramos tenido esas cosas, y de hecho, realmente tienen que entender que el mundo es perfecto como es, porque esos son conceptos que vamos a hablar en los próximos talleres. El mundo es perfecto. Si a ti te parece injusto, ahí es donde no vas a poder encontrar, porque si empiezas a creer que es injusto, que tu vida es injusta, vas a empezar a encontrar las justificaciones para eso. En ese mismo instante que la gente cree que es injusta su vida o la vida de alguien más, pues van a venir no solamente las justificaciones, sino que es victimismo, por lo cual no tienes el poder de salir de ningún lugar de donde estés. ¿Ok? Así que las creencias simplemente son creencias. Yo puedo decidir si las sigo teniendo o no. Y para una persona madura, y no digo por la edad, ¿sí? Porque una persona puede ser madura a cualquier edad y hay gente que se muere sin madurar, ¿ok? Entonces, cuando una persona madura puede ver su vida atrás y decir, bueno, aquí la regué, esto hice bien, esto hice mal, entonces voy a seguir repitiendo lo que hice bien y probablemente voy a hacer más de esto para que me vaya mejor. Pero no, la mayoría de la gente sabe qué hace, le va mal en algo y llora y cree que es injusticia, y no. ¿Por qué? Porque no le gusta reconocer que son sus errores. Y de verdad, está bien que pasemos todos esos errores porque el sufrimiento y el dolor siguen siendo la parte de la corrección que vino a hacer nuestra alma. Pero te puedes evitar todo eso si empiezas a entender, ¿no? Eli, perfecto, sí, así es. Se van a dar cuenta que el momento en el que empiecen a dejar de pensar mucho en la vida pasada, como que, ay, pobre de mí, me pasó tal cosa. No, simplemente vean atrás y piensen, ok, esto viví, esto me gustó, esto no tanto, esto lo voy a mejorar, esto sí. Y es ahí donde tomas las elecciones, de decir, perfecto, esto ya no lo quiero más en mi vida. Y sigues adelante, ¿sí? A ver, ¿tienen alguna pregunta? Ángeles, muy bien, me alegra que esté entendido, ¿sí? ¿Quieren hacer alguna consulta? Otra cosa que les digo, si quieren vayan y suscríbanse aquí a mi perfil, porque he habilitado una opción, en este live no lo hice, pero solamente las personas que estén suscritas a mi perfil van a poder comentar en los lives que dé. Y así evitamos varios comentarios de gente que a veces, que no está, o sea, la gente no es mala, ¿no? Lo que pasa es que, entendamos, conocemos gente que parece insoportable, mala y todo eso. Sí, es gente con menos luz, nada más, ¿ok? Entonces, eso es simplemente. Hola Mónica, ¿cómo estás? Saludos desde Potosí. Ah, oh, y yo soy de Potosí, Bolivia, ¿no? Porque como hay Potosí en algunos otros países. Ok, Yuri. Así que ya saben, se van a suscribir, tienen que suscribirse porque el próximo en vivo que haga acá en TikTok, los únicos que van a poder comentar o preguntar van a ser los que estén suscritos, porque obviamente va a ser gente que le interesa los temas, ¿sí? Y también si estás aquí de pasada, pero te interesan estos temas, te puedes ir a mi canal gratuito en Telegram porque ahí les aviso si me voy a conectar para que puedas conectarte y revisar la información.
¿Quieren hacer alguna consulta? ¿Preguntar algo? Si quieren preguntar algo más específico, es mejor. Mónica, sí, soy de Potosí, pero vivo en Cochabamba. Pero soy de Potosí, o sea, nací en Potosí. De nada, Luis. Ramiro, ¿cómo crecer desde la luz? En realidad, más que crecer es reconocer que somos la luz, ya somos la luz, pero para dar más luz, ¿sí? En realidad somos una vasija, ¿no? Pero que esa vasija ya estuvo conteniendo luz, por lo cual somos pedazos de vasija con luz, que podemos portar luz, ¿sí? Entonces, para hacer una vasija más grande, tenemos que dar luz, y por eso se trata, este mundo es para dar. En realidad dice que estamos aquí para dar. El único deseo que tenemos es dar. Ahora, no necesariamente es dinero, ¿no? Porque hay mucha gente cuando escucha este concepto piensa, pero yo qué voy a dar si lo que no tengo es dinero, ¿verdad? Y aquí un concepto, ojo, que si te duele, lo siento, pero algo que tienes que entender. Si tú ves gente con poco dinero que tiene problemas, sobre todo en el dinero, ¿ok? Es la gente más egoísta. Ahora, no te estoy diciendo es lo peor, porque todos hemos venido aquí con todo el nivel de egoísmo. El tema es que lo que queremos es trabajar ese egoísmo para empezar a no solo a recibir más, sino a dar más. Entonces, ¿cómo creces desde la luz? Más que crecer, reconocer que ya eres la luz y que estamos aquí para dar. Entonces, dar es de muchas formas. Crear conciencia es básicamente todo lo que haces en tu vida. Por ejemplo, voy a tomar este vaso de agua para darle hidratación a mi cuerpo, porque la gente hace todo en automático, ¿sí? Eh, vamos a suponer, voy a comprar carne, voy a darle este dinero a la persona y se lo das con gusto. El momento en el que la persona, ¿sí?, no se da cuenta, o sea, en realidad casi nadie, no sé si todo el mundo escucha Kabbalah o no, y si los que escuchan no lo aplican, no sé. Pero si lo empiezan a aplicar, el cambio es inmediato, empiezan a sucederte cosas extraordinarias en el tema económico, relaciones personales, absolutamente todo, ¿ok? Pero entonces trata de dar. Tú siempre puedes dar algo. Ahora, el dinero, ¿sí? Mucha gente cree que es luz y no es luz. Acuérdense que en el principio solo era la luz y la vasija es la que se rompió en 1000 pedazos, por lo cual el dinero es una vasija, es un transportador de luz. Por eso la gente se siente feliz cuando recibe dinero, porque le llega luz, y también algunos se sienten felices cuando dan, porque estás volviendo a conectar con la luz. El error más grande que cometemos es guardar. ¿Por qué? Porque al momento que tú guardas, crece tu egoísmo. Es decir, lo único que estás haciendo es hacer que tu vasija, en vez de que se haga más grande, se hace más chica. No dejas que el dinero cumpla su función, que es seguir transportando luz, ¿no? Por lo cual tu vasija se hace más pequeña. Y como estamos aquí para dar, y es un sistema perfecto, es decir, este sistema no tiene falla. Cuando empieces a entender toda esta información, te vas a dar cuenta que no tiene falla. Cuando una persona no está acostumbrada a dar, el mismo sistema hace que se equilibre. No porque Dios, esa luz, sea malo, así es el sistema de esa luz. Por eso en la Cábala entiendes cómo funciona todo el sistema, que la luz baja, la energía llega a tu intelecto baja la emoción y la emoción te hace actuar y empiezas a ver manifestado el deseo. Obviamente ahí se va viendo todo en niveles, ¿verdad? Pero para que te des cuenta, el momento, ¿sí?, en el que tú empiezas a guardar cosas, a guardar dinero, el sistema lo equilibra todo, por lo cual puede ser que te roben, puede ser que la cuenta te salga más cara y tú estás preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque no, estás dando. Y entonces, como vinimos a dar, o lo haces a las malas o a las buenas, ¿ok? Entonces, así funciona. Si entiendes cómo funciona el juego, pues te puedes divertir, ¿no? Esa es la idea. Gracias, Moni.
Dice, para alguien que esté interesado en lo que explicas, ¿cuál es el objetivo de tus clases? En realidad el objetivo es darles herramientas que les permitan empezar a mejorar algunas áreas de su vida, ¿sí? A poder manifestar o actualizar las cosas que quieren. Alicia, ¿cómo se piensa desde el bien común, no solo desde el yo? Más que pensar en el bien común, ¿sí? Porque tampoco es que, o sea, a veces uno está con su propia vida complicada y no puede pensar ni en el de al lado, pero bueno, hay que empezar por algo, ¿verdad? Ya tenemos una familia en la que vivimos. Entonces, cuando hablamos del dar, no necesariamente es que tengas que salir y dar a 100,000 personas, a 100, no, basta con que a una. Y no estoy hablando de dinero, como te digo. Por ejemplo, yo soy mamá, ¿ok? Entonces, el dar es muchas cosas. Entonces, no es lo mismo que tú te pares y digas, ay, le tengo que preparar la comida a mi hija porque es mi hija. O sea, porque eso no es dar. Tú solo estás cumpliendo con un rol que te toca y que además lo estás cumpliendo por un supuesto concepto en la sociedad. Pero si ya luego es consciente y tú dices, no, es que yo quiero prepararle esto porque le quiero dar una rica comida, pues ya estás dando. Entonces, tu conciencia al estar presente en el acto, eso es dar. ¿Ok? Y eso puedes hacer en cada cosa que haces. Obviamente al principio, para mucha gente es más fuerte que hacer una propia dieta mental, pero ese hábito de empezar a hacernos conscientes que estoy dando, ¿sí? Y dar es todo. Por ejemplo, cuando comes, en vez de estar pensando, o sea, uno a veces come como que, ay, me muero del antojo, que esto, el otro. No, si tú te preguntas, ¿para qué estoy comiendo? Si te vas preguntando para qué haces cada cosa, te vas a empezar a dar cuenta que si te preguntas cada cosa que haces, ¿para qué la haces? Pues ahí puedes cambiarle el propósito y vas a empezar a dar. Entonces, si yo me pregunto, bueno, ¿para qué estoy almorzando? Bueno, para cuidar mi cuerpo, porque quiero que esté saludable. Entonces, probablemente incluso ahí, mucha gente que hoy se hace daño con comidas que no le convienen, pues probablemente escoja mejor. Pero hay gente que nunca se hace, o sea, nunca hace conciencia en sus propios actos. Entonces, cuando empiezas a dar, es eso, a dar... no sé, un momento, ¿me entiendes? Cuando estás con una persona, a darle tu atención, o sea, estamos hablando de dar, no se está refiriendo a que sea algo específico, no es solo dinero. Obviamente, cuando tú empiezas a dar dinero, vas a empezar a crecer tu vasija de dinero, pero cuando empiezas ya a dar, entonces estás conectado más tiempo con la luz y entonces te va a ser más fácil dar cualquier cosa. Y ese retorno, porque como estás dando y eres una vasija y la vasija nunca puede estar vacía, pues una vez que tú das, pues vas a recibir. Das, recibes, ¿ok? Rubén, ¿qué es lo que te despertó? En realidad yo creo que más que yo creo que todo el mundo se hace preguntas en alguna etapa de su vida. Yo me las hice desde muy pequeña. Lo que pasa es que yo viví, mi mami falleció, ya van a ser 3 años, que pasa rápido. Lo que pasa es que yo desde que tengo uso de razón, yo la vi a mi mamá enferma, ¿no? Entonces mi mamá tenía un problema del corazón y esto nos mantuvo a mi hermana, a mí, a mi familia, a mi papá, a verla todo el tiempo en hospitales, terapias, delicada. Y eso hizo que desde muy niña me pregunte para qué o por qué pasan estas cosas. Y yo siempre le pedí a ese Dios, muchas veces equivocadamente por la idea de cómo creemos que es Dios, pero como la intención es lo que realmente hace que conectes con la luz, yo siempre hablaba con Dios. O sea, yo siempre le decía, aunque Dios es esta luz simple, pero yo siempre hablaba con ese, mi yo superior, porque nosotros tenemos ese yo superior que está dentro de nosotros, que es la luz, que es Dios. Y yo siempre le preguntaba por qué y qué podía hacer. Y entonces luego, hoy que entiendo tantos conceptos, ¿sí? Que por eso cuando empiezas a estudiar la cábala, así se te van a caer las fichas. ¿Por qué funcionan las leyes? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero tanto te van a caer las fichas que luego vas a empezar a dominar, te vas a dar cuenta que cualquier cosa ya es posible para ti y que todo es perfecto, ¿no? Así que para mí fue desde muy temprano empezarme a hacer las preguntas. Así que me metí, era católica al principio por familia, ¿no? Es decir, era algo que no tenía opción porque te dicen, vamos a la iglesia y tú no entiendes si es que tengas elección cuando era más niña. Y ya de ahí me hice cristiana pensando que ahí estaba Dios, ¿sí? Porque ya se leía como más la Biblia, los mensajes,
Tampoco me terminó de resonar. También leía desde a los 14 años, compré un libro de metafísica, los libros de metafísica de Connie Méndez, y no los entendía, pero siempre estaba preguntando el por qué, para qué las cosas, ¿sí? Y obviamente en mi camino que ha sido muy bueno mucho tiempo y muy malo bastante tiempo, ¿sí? Donde luego caí, quebré y quedé totalmente, no solo en cero, al revés. Si tú estás aquí pensando de que para mí fue más fácil, no, o sea, y no digo con esto de que hay porque fue difícil, no, porque cada quien está pasando lo que es perfecto para su vida, porque cada uno está corrigiéndose como está decidiendo. Si ahora ya luego uno decide empezar a vivir una vida diferente, pues es mucho más sencillo, ¿no? Así que eso ya es un poco más largo, pero Agustín, saludos desde San Luis Potosí. Ay, saludos, bueno, San Luis, ¿ves? Hay otro Potosí en México, qué lindo. La energía se transforma. Javier, gracias, me alegra que te sirva la información. Armi, gracias Jime por hacerme entender el yo superior y lo estoy empezando a entender. Sí, y ¿saben qué? Lo mejor es que cuando vayan, o sea, no necesitan entender todo para empezar a aplicar, necesitan aplicar y pueden ir entendiendo poco a poco, porque en realidad ser más espiritual no es aquel que sabe más, ¿no? Porque hay gente que puede, o sea, yo misma vengo años estudiando y eso no me hace más ni menos espiritual. Puede venir una persona un solo día, ¿no? O despertar en un solo instante, pero la persona lo va a aplicar de inmediato, por lo cual en realidad el tema de ser más o menos espiritual no tiene nada que ver con cuánto uno estudia, sino con cuánto uno de verdad hace lo que tiene que hacer para hacer luz. Entonces si uno empieza, y te vas a dar cuenta, hazme caso en algunos ejemplos, solo para que te des cuenta que es verdad. O sea, no necesitas creer. Lo bueno de esto es que no necesitas creer. Es la luz simple, es como la luz que tenemos en la casa. Tú no necesitas creer que si metes el dedo al enchufe te va a pasar corriente. Puedes meter tu dedo, sí, y pensar que no te va a pasar, pero ¿sabes qué? Te va a pasar corriente, porque es luz. Y lo mismo pasa con la luz simple, que es ese Dios que nosotros conocemos como Dios. Pero nosotros ya tenemos esa luz incorporada. ¿Pero qué queremos? La luz de Él para que nos venga el intelecto, las ideas y obviamente tomar su información, que eso sí, no solamente hace que tengamos una vida mejor, sino que ese es el verdadero objetivo. Vinimos aquí a corregirnos porque vamos a volver a la luz. O sea, tenemos que volver a entender que estamos haciendo toda esta corrección. ¿Por qué? Porque somos uno, ¿sí? Y entonces cuando empieces a dar y empieces a hacerte consciente, te vas a sentir mejor. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene el sentirse bien? De conectar con esta energía, o sea, con la luz, ¿ok? Yáscara, saludos desde San Diego, California. Saludos hasta allá, ¿sí? Muy bien. Si no tienen ninguna pregunta más, pues bueno, esta charla espero les haya servido, ¿sí? Apliquen. Váyanse preguntando en cada cosa que hacen. Vamos a suponer, quieres mejorar el área financiera. Entonces préstale más atención ahí. No te digo que en lo otro no. Obviamente si puedes hacerlo, hazlo, ¿sí? Pero entendamos esto. Hemos venido aquí a dar y la única forma de ser luz es dar. Entonces cuando tú estés haciendo algo, pregúntate para qué. Por ejemplo, si una persona que es dependiente, es decir, tiene un empleo, tú le dices, ¿por qué vas a trabajar? Es que porque me van a pagar. Entonces estás porque me van a pagar. Es egoísmo, porque estás pensando en ti. Y si tú empiezas a ser consciente y empiezas a actuar dando, entonces dices, perfecto, entiendo que sí voy a ganar el dinero porque obviamente hice un contrato y me tienen que pagar una X cantidad de dinero, pero es que ahora yo cambio el objetivo y entonces ahora me pregunto, ¿para qué voy? Y ahí me pongo el objetivo, voy a ir a dar lo mejor de mí. Y ya todo cambia, entonces tú eres luz en todo momento, por lo cual vas a empezar a recibir más, ¿sí? Lo mismo cuando haces algo con tus clientes, ¿ok? Entonces, ¿para qué haces las cosas? Si si tienes un negocio y dices, perfecto, voy a lanzar tal promoción porque quiero más clientes,
Vas a tener, sí, pero quieres realmente tener mucho más clientes, entonces deja de pensar en ti. Entonces dices, ya, perfecto, quiero más clientes. Sí, es verdad, eso te va a generar más ganancias, pero ahora piensa, ¿cómo hago para dar más? Y eso hace que te vengan más clientes, porque no hay forma de conectar, ¿sí? Y entonces todo en tu vida se va a empezar a solucionar. Por eso pregúntate para qué estás haciendo cada cosa que haces. Cuando te empieces a preguntar y te respondas sinceramente, te vas a dar cuenta que la mayor cantidad de tiempo hacemos todo por egoísmo, lo hacemos en un sentido automático, ¿no? Y lo mismo pasa en parejas. Sergio, saludos desde Minnesota, gracias. Carlos dice, como referencia, más amor propio. En realidad, mira, ya somos amor. No es que tengamos que más o menos amor. Lo único que tenemos que es solo dar más. ¿Sí? Simplemente concéntrense en dar más. Es el único objetivo. Si tú te concentras en dar más, todo lo demás se va a empezar a arreglar. No es tanto me amo, me quiero. Yo sé que venimos con ese tipo de ideas, ¿sí? De que me tengo que apreciar, pero te aseguro que si empiezas a aplicar el dar más, te vas a empezar hasta dar cuenta que realmente ahí venía incluso el propio cuidado, porque cuando hablamos de amor propio incluye todo, ¿no? Cuidado personal, lo que como, todo. Entonces, cuando uno se empieza a hacer las preguntas y empieza a dar, porque estamos hablando de dar todo, ¿no? Entonces me voy a preguntar, a ver, ¿para qué me lavo los dientes? Ay, porque quiero cuidar mis dientes, o sea, le estoy dando un cuidado. ¿Para qué me lavo la cara? ¿Para qué me pongo una crema? ¿Para qué? O sea, todo va a tener un sentido, ¿sí? Y como voy a empezar a dar más, voy a empezar a ver otras cosas en mi vida, ¿ok? Claudia, Jime, en el caso del amor, pero específicamente, ¿qué, mi Clau? O sea, amor, qué es lo que quieres? Porque si me preguntas algo más específico, te puedo ayudar. Lo que pasa es que cuando me dices el amor, ¿qué? ¿Ya estás en pareja? ¿Quieres amor? No entiendo. Porque si, por ejemplo, lo que quieres es mejorar tu relación, es lo mismo, ¿ok? Entonces, dice que el único problema de separación que tenemos con algo es que no podemos percibir qué es lo que desea el otro. O sea, y estamos hablando del otro como cualquier cosa, no solamente un ser humano, ¿ok? Entonces, cuando tenemos problemas en algo, es la incapacidad de no percibir el deseo del otro, porque por eso estamos, para dar. Entonces, cuando una persona tiene problemas de pareja, es porque la persona es egoísta, es decir, está pensando en que yo quiero esto para mí, no me da, no me quiere, no me hace, o sea, todo. Pero si se pusiera a actuar desde el punto de vista de quiero darle esto, le voy a dar esto, todo empieza a dar, las cosas se solucionan y se solucionan tan perfectamente, tan bien, que inclusive si la otra persona es una persona que no quiere recibir, pues tranquilamente se va del camino y ya no hay el problema, ¿ok? Y la persona no se siente mal porque dio. ¿A alguien le ha pasado que cuando juega un partido amistoso va y juega o juega un partido, ¿no? Que no necesariamente que no sea amistoso, y siente que juega y que no ha dado todo, es cuando se siente mal porque sabe que podía haber hecho algo más? Por eso la persona se siente mal en la vida, porque siente que pudo dar más y no lo hizo, pero ya como pasó, no lo va a cambiar. Pero por eso pasa en las relaciones de pareja. La persona normal, o sea, las personas tienen problemas. ¿Por qué? Porque no dan y solo quieren recibir. Y si la persona solo se estuviera, de hecho, nuestra única preocupación debiera ser el dar más. O si la persona estuviera preocupada en dar, ¿sí? Entonces va a empezar a recibir, porque acuérdense que si tú das, tu vasija se vacía y la luz sigue alumbrando. Y como tú estás dando, entonces la luz te va a llenar. Entonces, si esa otra persona no recibe, pues no te preocupes, porque va a llegar la persona idónea, correcta, perfecta. Y por eso solo hay que preocuparnos en dar. ¿Cuál es la oración? O sea, ¿qué oración? No dije ninguna oración. ¿Y cómo desaparecer los pensamientos limitándose cuando empiezas a dar? No, cuando tú estás dando, la verdad es que no hay pensamientos.
y te invito a que lo hagas. En el momento que empiezas a dar de manera consciente, no entran pensamientos limitantes, porque está la luz. No es algo con lo que tú vas a luchar. La gente cree que va a luchar porque no está acostumbrada a dar. Es más, casi nunca dan. ¿Me entiendes? La gente solamente hace lo que tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Eso no es dar. Entonces, cuando entiendas, ¿cuándo vas a entender? Cuando des. Y te vas a dar cuenta en el momento que estés dando que no entra ningún pensamiento limitante. Simplemente te sientes feliz porque estás dando, ya sea dinero, ya sea lo que fuese. Y eso hace que puedas seguir dando. El único tema acá es que mucha gente, ¿sí?, lo que quiere es, quisiera recibir primero, a ver y así, a ver si doy, pero el juego no es así y el sistema no es así. Entonces, mucha gente quisiera que fuese diferente, pero no es diferente, el juego está hecho así. La luz es simple y hay un sistema que hace que se maneje la luz de cierta forma. ¿Por qué la mayoría del ser humano es codependiente? Más que codependiente, tenemos que saber que nosotros estamos aquí porque todos somos uno. Entonces, la gente, todo el tiempo sí percibimos muchas cosas de todos los seres humanos. Percibimos dolor, sufrimiento, absolutamente todo. Incluso si vas y te sientas en una mesa, en un restaurante al lado de alguien, cuando tú te antojas algo, no es porque tú te antojas, tú estás sintiendo el deseo de otro, ¿ok? Entonces, más que codependencia, es que tenemos que entender que somos uno, donde la persona cree que siente la necesidad de tener a otro, pero en realidad no es necesidad, es algo normal, porque todos nosotros somos uno. Otra cosa es que cuando la persona no sabe la información, más que no saber la información, que se actúa de manera egoísta, lo único que hace es crear separación. Nadia dice, soy de Madrid, en mis relaciones no tengo pareja. Bueno, este taller voy a intentar bajarlo, escucha desde el principio, me imagino que recién te acabas de conectar, pero lo que tienes que entender es que la cábala es el estudio de cómo funciona el sistema de la luz, Dios, como tú le quieras llamar. No es una solución rápida, o sea, sí es rápida en el sentido de que si una persona lo aplica va a empezar a ver resultados en su vida, pero para aplicarlo tiene que entender el concepto, y es lo que te decía. Una persona, primero, una persona puede estar sola, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo pareja, pero no es que me siento sola, ¿ok? Ahora, otra cosa es que una persona no tenga pareja y que quiera tener pareja. Entonces esa persona está sola porque tiene un tema de egoísmo ahí. ¿Por qué? Porque ahora, si lo reconoces y te haces la pregunta, te va a llegar la información, pero lo que normalmente le pasa a una persona que está sola, pero que quiere tener pareja y no lo logra, es que la persona siempre está pensando, es que yo quiero que mi pareja sea así, sea esto, sea lo otro. Y no estoy diciendo que tengas que cambiar el deseo, pero tienes que cambiar la intención para que puedas conectar con esa luz, ¿ok? Entonces cambias eso, en vez de pensar todo para ti, piensa, ¿qué es lo que te gustaría darle a esa persona? O sea, si tú dices, perfecto, me gustaría pasar tiempo con esa persona, me gustaría darle cariño a esa persona, me gustaría darle mi tiempo, me gustaría compartir mis chistes con esa persona. Ok, es diferente, por lo cual hay una conexión. Si tú estás dispuesto a dar, hay alguien que lo quiere recibir. Y ahí es donde la persona puede empezar a encontrar a esa persona ideal para su vida. Clau, gracias por la explicación, de nada, ¿sí? Con mucho cariño. Y bueno, ahora sí los dejo. Ya saben, vayan a suscribirse. Los próximos lives, de verdad, le voy a colocar que los comentarios solamente lo puede hacer la gente que esté suscrita a mi perfil, porque ya va a ser gente que realmente le interesa el tema, ¿ok? Y también estén atentos, la próxima semana vamos a hacer un día de taller largo, a veces prefiero uno solo, para que no se desenganchen. Va a ser con donación, o sea que cada persona va a poder donar el monto que quiera, porque mucha gente a veces vive en países donde cree que no puede, y eso es un tema que también tienen que dejar de creer, ¿ok? Porque
Si supieran el daño las personas que se hacen por pensar, es que en mi país, por eso estoy mal, porque siguen justificando, ¿no? De todas maneras, va a ser con donación para que la gente pueda participar, la mayor cantidad de gente, ¿ok? Voy a lanzar eso la semana que viene, así que los que quieran se inscriben, ¿ok? Les mando saludos, que estén bien, vayan a mi canal gratuito en Telegram para que les lleguen las notificaciones, ahí les mando siempre mensajes de cuando voy a hacer un taller. Que estén bien, bye bye.